Hola, conectado, la energía que nos une, nuevamente está con nuestra querida psicóloga, ¿no es cierto?, Paulina Fuente, y que también hace medicina holística. La semana pasada estuvo muy bueno el tema, ¿no es cierto?, de cómo que se llama, Paulina, buenos días, antes que nada, la terapia Auri, ¿cuánto era que no la puedo decir nunca? Patricia, auriculoterapia. La misma que dices tú, la que digo yo. Paulina, gusto de verte nuevamente esta semana. Y hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de un tema muy manoseado, yo creo. Creo que Sí. es importante aclararlo un poquitito, que es el tema de la familia. ¿Qué se entiende por familia? Y los tipos de familia que existen hoy en día y que se reconocen como tal, no solamente el papá y la mamá y los hijos, que estamos como acostumbrados, ¿no es cierto? Así que cuéntanos todo tuyo el micrófono, como dirían los cantantes. Entonces, se Dale. entiende como el concepto de familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Es ¿Ya? importante reconocer aquí que no necesariamente deben existir hijos para considerarse una familia. Perfecto. Eso quiere decir que puede haber una familia sin hijos perfectamente y también es considerada familia. Estoy completamente de acuerdo. Es como un concepto muy preconcebido, familia e hijos. Exactamente, lo que pasa es que nuestra cultura chilena lo que hace es poder de alguna manera incentivar, ¿cierto?, estas familias típicas de mamá, papá e hijos. Los tiempos han cambiado mucho, ¿no es cierto? Tú como psicóloga yo creo que tienes que estar viendo ya, a pesar de que tú eres joven, pero dentro de lo que tú has estudiado, que ha venido un cambio en esto, el concepto de la familia y de la composición de los integrantes de la familia. Sí, Porque no siempre el que papá y mamá vivan juntos y con los hijos, ¿no es cierto?, que es el ideal y que todo funcione ideal, ¿no es cierto?, que es como, ok, se supone que para eso la sociedad se procrea, o sea, tú te casas, tienes familia para que se construya una buena sociedad, siga creciendo. Pero los tiempos son distintos, la vida es una locura, ¿no es cierto?, y los conceptos están cambiando. ¿Qué es lo que tú más has visto que ha afectado y en qué tiempo a la fecha? Porque antes de darte la palabra entera, en mi época, en los años 60, 70, madre separada era una, no sé, pues de 10, una que se separaba. claro. Y eso, ¿te fijas tú? Y era muy mal visto. Hoy en día, estar casado, como a la antigua, es, ¿estás casada? No sé si tú me entiendes. ¿Y qué? Ya de 20 y tantos años. Ah, no, ¿me entiendes? Es como, se dio vuelta la tortilla. Claro. De hecho, dentro de nuestra cultura chilena, lo más típico está siendo hoy en día padres separados, familias con padres separados, ¿Ya? y que a su vez estos padres tienen otros hijos con otras personas, lo que hace que se pueda crear una familia numerosa, al fin y al cabo, porque son hermanastros, por O así sea, decirlo. los tuyos, los míos, los nuestros. Exacto, y de hecho ahí entran los tipos de familias que ¿Ya? existen, que son varios, ¿ah? Está la familia típica con la cual conversamos, que es la familia nuclear o biparental, que está ¿Ya? conformada por un hombre y una mujer e hijos. ¿Ya? Está la familia monoparental, que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar y por tanto en criar a los hijos, que esto es muy común que se dé en el caso de las De mujeres, las mujeres, sí. que mujeres se quedan solas al cuidado y a la crianza de sus hijos. Sí. Por otra parte está la familia adoptiva, que son padres que adoptan a un niño o a una niña, pese a que no son los padres biológicos, pueden desempeñar perfectamente el rol de padre o madre. Familias sin hijos se ¿Ya? caracterizan por no tener descendientes y aquí no hay que olvidar que lo que define una familia no es la presencia o la ausencia de De hijos. hijos, sí, es verdad. Luego tenemos la familia de padres separados, que es lo que se está dando cada vez más común hoy en día, que es que los progenitores se han separado generalmente tras una crisis en la relación entre estos padres. Y después Esta ellos rehacen su vida y forman otra familia. otra familia. Ya, Familia homoparental, que son dos padres o madres homosexuales que adoptan a un niño o una niña. perfecto. Y por último está lo que es la familia extensa, que es que la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares que viven dentro de esta familia en el fondo. O sea, por ejemplo, El dentro de abuelo, una casa están los abuelitos, están los primos, están los tíos,
Y eso también estamos hablando de una familia extensa. Eso debe ser un caos, Paulina. Eso es personalmente. O sea, te estoy dando una opinión hablando desde la ignorancia. Imagínate cómo debe ser ese pobre chico que creo que yo te lo comenté. Yo conozco el caso de una niña que es, digamos, una amiga mía que su hija tuvo una guagua, ¿no es cierto? Ya, entonces está, opina, la mamá, la abuela, la tía, y el cabro no sabe a quién hacerle caso. Exactamente, exactamente. Y desde ahí también se desglosa el tipo de relación que puede darse dentro de un contexto familiar Ya, que perfecto. mencionamos. Como por ejemplo, tenemos que dentro de las relaciones familiares se puede dar esto que está siendo cada vez más común, que es el concepto de familia disfuncional. ¿A qué le Como llaman familia disfuncional? Te voy a ir al callo. la familia disfuncional se caracteriza en el fondo porque no puede de alguna manera resolver los problemas sin ayuda de un profesional o sin la ayuda de un externo. No puede resolver los problemas dentro del contexto familiar nuclear. Ya. Y por ende requiere de constante orientación, no solo a través de cursos y programas que se puedan dar en nuestro gobierno, sino que también como una orientación familiar también puede darse, por ejemplo, hay familias que acuden a psicólogos, hay familias que acuden a orientación religiosa, como por Sí. ejemplo curas o ya desde un ámbito más espiritual, ¿cierto? Hay otras familias que van a estos talleres que de pronto se pueden dar Ay, grupales, sí, grupales, donde hay problemas sí. familiares. De esos temas familiares o grupales, ¿qué tan bueno? O sea, yo te digo, yo me pregunto, a ver, compartir con otra gente en estas sesiones grupales y hacer como la terapia, ¿cómo que le llaman los americanos? Que ellos tienen un nombre bien especial cuando suponte alguien de drogadicto y hacen estas terapias que todos hablan, tienen un nombre, esa forma. Ventilar tus cosas personales delante Y en el fondo es desconocidos. una terapia grupal. Claro, pero es tan efectivo que tú compartas tus dramas con otras personas que tú no sabes quiénes son y qué tanto puede el profesional dedicarte a ti. Porque entiendo De hecho, grupal si es solamente el núcleo familiar, pero a veces yo he sabido que hacen terapias grupales con gente que no es de tu familia. claro, de hecho, como dices tú, en Estados Unidos se da principalmente, es muy común las terapias familiares, principalmente los conflictos asociados a la infidelidad en torno a la relación de pareja, donde se juntan parejas que también han tenido la experiencia de infidelidad dentro del contexto de relación, ¿cierto? ¿Ya? Y que comparten de alguna manera sus experiencias. Y esto está pauteado supuestamente por un terapeuta, o eso es lo ideal, que esté por un terapeuta calificado para lo que es precisamente en relación de pareja. Claro, pero igual debe ser complicado y complejo ventilar tus cosas personales con otros. O sea, entiendo que De tú hecho, con un terapeuta te tengas que, no sé, para que él sepa cómo poder atacar el problema, desahogar, por decirlo de una forma, y decirle, mire, es que este desgraciado que me puso los cuernos, como tú quieras decirlo, o viceversa, ya, ¿ok? Pero con terceros es tan efectivo, es tan bueno. mira, yo creo personalmente que va a depender del estilo de personalidad de cada uno, porque por ejemplo hay personas que les acomoda ¿Ya? en el fondo poder, entre comillas, ventilar o contar detalles, Desahogarse, ya. como desahogarse de alguna manera, pero con desconocidos, porque en el fondo estas terapias generalmente son personas totalmente desconocidas a uno, no son familiares, no son amistades. ¿No habrá un rasgo ahí de ganas de humillar al afectado? Digamos así, ah, esta o este me puso los cuernos y aprovecho de humillarlo públicamente, aunque sea en un entorno terapéutico, digamos, ¿me entiendes? Yo creo que debe haber un poquitito de eso ahí. De hecho, dentro del contexto de infidelidad, dentro del proceso de recuperación, por así decirlo, se da mucho esto también, de esta rabia hacia lo que me hizo, estas ganas de que de alguna manera, Matarlo. eh, claro, de que, de que de alguna manera pueda llegar a sentir este dolor que puede sentir una persona que vive la experiencia de infidelidad en sí. Es complejo, o sea, yo te digo sinceramente, yo preferiría, si yo estuviera que someterme a un tratamiento así para, porque yo creo que está bien luchar,
por la familia, ¿te fijas? Sea cual sea la familia. Pero estoy hablando de Patricia Vargas, ¿no es cierto? Yo lo haría más en un contexto privado, y yo creo que también la persona, el terapeuta, tiene más tiempo para ti también. Entonces yo creo que la Claro. evolución puede ser mejor. Ahora, De hecho, normalmente, ¿qué se hace ahí en esas de terapias? hecho, eso Fuera es que muy está. común, ¿ah? Eso es común acá en Chile, o sea, eso se hace en Chile, terapias familiares. Hay Perfecto. terapias Ya, familiares. perfecto. Y donde hay un terapeuta, donde generalmente es un psicólogo o psicóloga y que está a cargo de este grupo familiar nuclear. En el fondo hablo de las personas que viven en la En la casa, familia. O sea, el en grupo la en familia. sí familiar. ¿Y a los niños también los tienen que integrar dentro de esta terapia o solamente se Exactamente. habla con los padres? No, niños, adolescentes, adultos, todo aquel que conviva en el hogar. Ok. En algún Y, momento tiene que y que de entrar a la alguna terapia. manera, y que de alguna manera se involucre, ya sea directa o indirectamente, en el conflicto o en el motivo de consulta en el fondo que está llevando esta familia a consultar. Ahora, esta terapia de familias disfuncionales, ¿es más que nada lo que tú has visto por problemas de matrimonio o también por problemas de relación con los hijos? O sea, que de repente hay un hijo que no lo pueden, entre comillas, dominar, que no se ajusta a las reglas, que es un niño problema en el colegio, que estuvimos viendo lo que de repente los profesores también, ¿no es cierto?, no saben identificar lo que tenga el niño y al final hacen un estigma sobre ese chico, ¿no es cierto?, y eso conlleva otro problema. En estas terapias también entra ese tipo de tratamiento en lo que es familia disfuncional, por decirlo así. Sí, por supuesto, porque en el fondo el niño está a cargo de estos adultos. Entonces aquí hay una base, en ¿Ya? estas familias funcionales hay una base que principalmente son los padres, papá, mamá, que hace que la base no esté bastante sólida para que estos hijos puedan crecer en este contexto familiar. De hecho, la familia tiene una funcionalidad, en cuanto a los padres, tiene una funcionalidad, por ejemplo, hay necesidades en cuanto a un niño siempre, ¿Ya? por ejemplo, las necesidades de cuidado y protección. Cuando yo digo niños, hablo de menores de edad, incluye adolescentes también. Perfecto. Cuidado y protección, por ende la funcionalidad de la familia, principalmente de los adultos, es el apoyo. ¿Ya? Hay una necesidad de afecto, de cariño, por ende la funcionalidad de estos padres es el poder otorgarle amor y respeto. Hay una necesidad de reproducción, por ende hay la funcionalidad de la familia es la comunicación. Aquí también entra lo que es la educación sexual. Ah, mira, mira. Importante, que es un tema Está la muy necesidad de complejo. socialización, que ¿De es un tema cuánto? complejo, que es un tema complejo el tema de la sexualidad y muchas veces sigue siendo un tema tabú, que no se Sí, conversa dentro de los contextos familiares. sí, y si se habla en tipo broma y con chacota, pero no dándole orientación según la edad que necesita el niño, eso es verdad. Exactamente. Como que Bueno, los padres pareciera ser que a veces sienten que no tienen las herramientas para poder educar a su hijo o a hija en torno a la relación o al ámbito sexual. que se lo dejan a los colegios y que tampoco se tocan los temas y al final los cabros se enteran y hablan puras tonteras entre los amigos y ahí queda un desorientado tratando de orientar a otro desorientado. Exactamente. Por otra parte, tenemos la necesidad de socialización, ¿Ya? y aquí la funcionalidad de la familia es la adaptabilidad. Cuando me refiero a socialización, por ejemplo, entra también el contexto escolar, Ok, ok. la necesidad que tiene un niño de compartir con niños y niñas de su misma edad. Y por último, tenemos la posición social, que Uh, esto me va a otorgar la función de la autonomía, que yo me pueda desenvolver sin necesidad de tener la presencia de mi papá o mamá. eh, es complejo, ¿ah? Suena como, como lógico, pero a veces de todo lo que tú nos acabas de nombrar, a veces se cumplen una o dos de esas funciones nomás. Exactamente. Y desde ahí es donde nace, ¿cierto? Donde no hay no hay donde no se otorga esta función, ¿cierto? Por parte de la familia, donde nace la disfuncionalidad o también familias patológicas, que eso no lo mencionamos, pero que ¿Qué es también es la muy familia patológica? A ver, ¿cuáles son las uno o características? más de tus
miembros tienen problemas de adicciones, trastornos de personalidad y patologías psicológicas o psiquiátricas, no tratadas Wow, principalmente. wow. Hoy en día lamentablemente se ve mucho eso lo del traguito, ¿no es cierto? Porque socialmente nadie critica eso y el consumo de drogas que también está muy al alcance de los niños y algunos niños empiezan también a temprana edad, entonces obviamente les trastorna la personalidad. Sí, exactamente. De hecho, y aquí también entra, por ejemplo, cuando dice trastornos de personalidad y patologías psicológicas o psiquiátricas, entra lo que es el trastorno de depresión, Ya, entra perfecto. bipolaridad, entra esquizofrenia, entra cualquier tipo de patología psiquiátrica. Debe ser complejo ahí cómo ayudarle a una familia. Porque tiene que atacar el primer problema, que sería, si es un problema bipolar, ¿no es cierto? Y todo el que causa, hay que tratar primero al enfermo de bipolaridad, yo creo, ¿no? Exactamente. Y aquí lo primordial es que imagínate un papá o una mamá con este diagnóstico y no tratado. Y es más común de lo que nosotros creemos. Sí, 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 Porque los muy tratamos común. socialmente, ¿qué es lo que dice uno? Ay, el tipo lunático, tan cambiante, el tipo que aquí, que allá, anda con, se le con la pata izquierda y todo, y a veces el mismo afectado no sabe que tiene este problema, no sé si le llaman síndrome como de bipolaridad, y que no ha sido tratado, y que a veces yo creo que incluso hay casos de que tienen problemas de tiroides, que yo conozco algunos casos de que por problemas de mal funcionamiento de tiroides, les cambia el genio, ok, se toman, hacen un tratamiento y están parejitos, pues, ¿me entiendes tú? O sea, ni siquiera un trastorno psicológico, sino que era un problema de un mal funcionamiento de la tiroides y que uno no Exacto, cree que te puede afectar en el carácter o en el genio, como quieran decirle. exactamente. Ahora, De hecho, perdón, una de cuando te llega la familia, te hacen esas preguntas, tú tienes que hacer como un examen médico antes, cuando te presentan los problemas que tienes. ¿cómo, perdón? Cuando llega una familia que les cuesta comunicarse entre ellos, tú a veces les pides exámenes médicos para saber si no hay una base física o, como dices tú, patológica para poder tratarlo Generalmente, mejor. generalmente cuando uno como profesional tiene este ojo clínico que se da cuenta de algunas actitudes, algunos comportamientos, algunas formas de mentalizar, que se le llama, que es de poder darme cuenta de lo que está haciendo el otro, cómo yo me doy cuenta, cómo yo leo lo que hace el otro en el fondo. Perfecto, De perfecto. repente cuando uno se da cuenta de que sale de la norma o que no es esperable esa respuesta, evidentemente uno solicita de que se pudiera hacer exámenes médicos, ya sea lo de rutina, que es la toma de muestras de perfil bioquímico, ¿Ya? hasta también exámenes más complejos como por ejemplo ya a nivel cerebral, Escáner o... escáner o resonancia magnética también. O sea, te lo pregunto porque de repente yo creo que, no sé, pues imagínate, tenés a un bipolar, que es como una cosa muy común, porque un esquizofrénico yo creo que ya esas son palabras mayores y que, bueno, ahí tendrá que actuar yo creo que un psiquiatra ahí. En todas estas patologías está la presencia del psiquiatra. Ah, Se está. necesita la presencia del psiquiatra. Ok, Se para necesita. que lo traten médicamente y después de ahí pueden irse al psicólogo para De, unir de los hecho, engranajes. otra de las recomendaciones que uno hace también es derivarlo o que lo vea un especialista en psiquiatría. Se necesita la evaluación de él también. Eh, sí, yo creo el alcohólico o el drogadicto, obviamente, o sea, yo creo que, Sí, por supuesto. porque tú De como, hecho, el alcohol, a pesar de ser porque es parte de una droga también, sí, totalmente. eh, atrofia también a nivel cerebral. Y las Uy, personas creen una consecuencia, pero sí la hay. yo conozco varios atrofiados, te puedo decir, más de lo que yo quisiera. Es que también tenemos que pensar, fuera de broma, que a ver, hablemos de mi generación hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? El beber o sea, es socialmente muy, muy aceptado, aunque igual ahora, pero como que no le medían las consecuencias, a menos que tú eres ya un alcohólico empedernido, que todos los días te andabas cayendo, ¿no es cierto? Pero ojo, que alcohólico también es la persona que todos los días se toma 2 o 3 traguitos y termina mareadito, aunque no termine borracho, borracho, pero termina ahí, alegrón, o que tenga la necesidad de tomarte un trago al día o dos, ya
tiene síndrome alcohólico, si esa es la verdad. Pero que nosotros todavía como que socialmente lo aceptamos. Pero yo creo que obviamente en esa persona algo no funciona bien. Exactamente, de hecho se dice de que una deficiencia, hay algo que busca de alguna manera cubrir con el alcohol, que es lo mismo que pasa también con las drogas. O sea, una carencia afectiva quizás, cosas así, Una o carencia afectiva y también se utiliza como un mecanismo para regularse emocionalmente hablando. ay, Por sí, pues ejemplo, se ponen bravucones. tuve un mal día, tuve un día súper pesado, me tomo una copa de vino, me tomo un pisco sour u otra cosa, que eso es una conducta que se está dando cada vez más, entre comillas, normalizada en nuestra sociedad. O sea, tendemos a normalizar estas actitudes como que es normal que con el estrés yo me tome o en el caso de jóvenes se manden soberano carrete después de sentirse muy estresados. O fumar mucho, que yo siempre he También. dicho, o sea, yo no fumo y pésima para el. Ahora, yo siempre digo, yo no puedo ser, o sea, una que no puedo ser muy autorreferente, pero segundo, yo no soy punto de comparación con nadie porque yo siempre salgo de la norma en todo sentido. Pero yo siempre digo, ¿cómo no vas a tener capacidad de pensar lo que está haciendo, lo que está pasando? Para que tengas que fumarte un puchito, o que tengas que tomarte un traguito todos los días y solucionarlo de otra forma. O sea, yo, en serio, yo no me entra en mi mente que no tengan esa capacidad de analizar el problema y resolverlo de otra forma, que no sea, porque el problema sigue al otro día, te despertaste y sigue ahí. Exactamente. Y generalmente se da esto del cigarro principalmente en personas altamente ansiosas. Claro. Yo digo, lárgate a correr, no sé, haz deporte, quema energía, pégale una pared por último, pero no intoxiques tu cuerpo. O sea, a mí, yo aquí voy, con la necesidad de intoxicarte. Mm. Eso es, Y eso, ahí eso habla igual de la poca conciencia y poca educación mental que hay en nuestra sociedad también. Eso es lo que lamentablemente. nos lleva. Porque en el fondo esta conducta del fumar, Sí. del tener que beber alcohol o de otras conductas es parte también de una estrategia, como yo mencionaba, de regulación emocional. Entonces, si pudiéramos comprender que todo parte desde ahí, o sea, pudiéramos hacer estos cambios que tú dices de, chuta, en vez de fumarte una cajetilla de cigarros, sal a tratar media hora, sal a tratar 40 minutos, Claro, o haz... bota ahí tu frustración, no sé, y te hacía un favor más encima. Oye, Exactamente. Paulina, quiero llevarte a un terreno que está muy en boga hoy en día, hablando de esto lo de la familia, la de homoparentales, Perfecto. ¿ya? Porque es algo muy, muy nuevo. A la generación de mi edad para arriba eso es inconcebible, en general, ¿no es cierto? Las sociedades más jóvenes o las juventudes, hablemos de familias de 20, 30, 40 años, como que lo aceptan más. ¿Cómo ves tú la consecuencia de los hijos de de esas parejas homoparentales? Te lo explico, ¿por qué? Porque en mi época, ser hija de padres separados te marcaba mucho y la pasaba ahí muy mal, o sea, yo te hablo de la experiencia. La pasé pésimo muchas veces porque era muy mal visto ser hijo de padres separados. Esto que es nuevo, hablemos de Chile, en el mundo quizás está un poquito más avanzado, pero tampoco creo que sean tan avanzados. ¿Cuál es la consecuencia para los hijos que adoptan, ¿no es cierto?, y que sean ambos homosexuales con el compartir con el resto de la sociedad? Perfecto. Bueno, de partida, si es que estos padres adoptaron, pasaron por un proceso legal de adopción, yo me imagino que ellos, de hecho, tiene que ser así. Cualquier persona que adopte, independiente si es homosexual o Sí, heterosexual, debe pasar por un proceso en el fondo, como de pesquisaje a nivel psicológico, de que esta persona esté apta, psicológicamente hablando, para poder criar a un niño o una niña. niña. En este caso, si llegase a ser así, que hay una adopción legal de por medio, yo me imagino que esta persona, hombre o mujer, está apta para poder educar y criar un niño, por ende no debería existir ninguna diferencia en relación a los heterosexuales. Pero ¿cómo reacciona el resto de la población? Me explico. Este hijo de padres, ¿no es cierto?, o sea, de esta familia homoparental, en el entorno con sus compañeros de curso, que no, saben que los papás o son dos padres o dos madres. ¿Cómo los
tratan a esos niños los otros niños, porque tú sabes que los niños pueden ser muy perversos, y no a veces por iniciativa propia, sino que porque escuchan a los mayores hablar tonteras y lo replican. Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es el daño que le pueden provocar a esos niños? Porque, ok, los padres pueden estar psicológicamente estables, pasaron por el proceso, eso te lo acepto, pero no van a vivir en la pura casa, van a tener que compartir con el resto de la sociedad. ¿Cómo los acepta o los rechaza la sociedad? Esa es mi pregunta. Aquí es donde nos lleva a lo que estábamos conversando un rato atrás, que la base van a ser estos padres. Por ende, este hijo o hija va a responder a la respuesta de la base que le dio el papá o la mamá, o los dos papás o las dos Ya, mamás. Por perfecto. ende, a la hora de enfrentarse a la sociedad, como por ejemplo de sus pares, y hay un rechazo porque para el otro niño no es, entre comillas, normal eso, generalmente la respuesta por parte de este niño o niña de padres homosexuales va a ser bien adaptada, ¿eh? Porque estos niños o niñas de padres homosexuales ya saben a lo que, de alguna manera a lo que se van a enfrentar. De Perfecto. alguna manera estos padres homosexuales siempre educan a estos niños A para defenderse. enfrentarse a esta sociedad, que es lo mismo que pasa con padres heterosexuales, con niños con algún problema ya a nivel cognitivo o algún déficit a nivel Sí, sí, sí. cognitivo, y de alguna manera les enseñan a, entre comillas, sobrevivir dentro de una sociedad. Y Sí, que por supuesto se va sí. a dar mucho eh, el ejemplo que puedan tener estos otros niños en relación a las parejas homosexuales. Es que Porque aquí también entra el respeto. Eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque también pasa que a veces incluso en los colegios ni los profesores, aparentemente el profesor está de acuerdo, pero no están de acuerdo, porque también, o sea, una cosa es ser profesor, pero también son seres humanos, entonces a ellos también les choca a veces esta situación, y se les escapa, hacen comentarios homofóbicos, a pesar de que supuestamente hoy día eso no se puede hacer, pero sigue existiendo, porque creo que esta apertura, ¿cuánto lleva en Chile? No alcanza a decir 10 años que estamos hablando de esto. Sí, muy poquito. ¿Te De fijas hecho, tú? muy poquito. Y recién hace 30 años que la homosexualidad se dejó de considerar una patología. Hace 30 Claro. años. Entonces es algo muy nuevo que cuesta aceptarlo quizá, cómo lo van a vivir, porque a mí, mi preocupación personal siempre ha sido esa, cómo van a enfrentar esos niños, porque lo que hace el adulto es responsabilidad propia, ¿no es cierto? Ok, o sea, si tú te casas, si tú eres homosexual, ok, es tu vida, no hay nadie que tenga derecho a meterse, pero los hijos, ¿cómo van a poder defenderse? Porque la sociedad es muy mala, si esa es la verdad las cosas. Y hasta dónde, por mucho que tú lo prepares, realmente se puedan defender. Es que yo creo que aquí está la respuesta Mm, hacia lo que estábamos conversando un rato claro. atrás con respecto a cómo va a cubrir de alguna manera las necesidades que va a requerir este niño para que luego el día de mañana se pueda desenvolver autónomamente con sus pares, en el colegio o en otras actividades que pudiera estar relacionándose con personas de su misma edad. Claro, porque ¿qué es lo que dice la gente? Ah, este niñito, niñita, hijo de padres, ¿no es cierto?, homosexuales, también va a ser homosexual. Porque el tiro dicen que esta cuestión es como por osmosis, ¿me entiendes tú? Entonces también va a Claro, ser homosexual y voy a alejar a mi hijo porque yo no quiero eso, o a mi hija. claro. Entonces, Lamentablemente yo personalmente eso lo catalogo como una persona con falta de educación en el tema. también, Sí, esa es falta de verdad. educación O en sea, el yo te tema. digo, a mí esa ha sido mi preocupación en el fondo sincera, o sea, los niños. Y eso lo he comentado aquí con mis hijos. Porque yo me acuerdo, ser hija de padres separados era horrible. Entonces, como es la sociedad, digo, pobre cabro, o sea, ¿cómo van a enfrentar el mundo? ¿Cómo lo enfrentan? Si ellos fueron adoptados y normalmente son niños muy queridos, ¿ah? Y eso es lo que yo quería decir, de hecho a veces se da que es más común que sean familias funcionales Mm. que disfuncionales. Claro, A la sí, diferencia de tener un papá y una mamá, hombre, mujer, pero es una funcionalidad disfuncional.
Es que antiguamente, mira, qué bueno hiciste ese comentario, porque antiguamente se entendía por familia disfuncional cuando tú te separabas, ¿no es Claro. cierto? Y formabas otra familia, a eso se le llamaba, es que este niñito viene de una familia disfuncional, porque los padres se separaron y ahora la madre está conviviendo. Entonces, eso era una familia disfuncional. No. De hecho, tengo acá, para que quede aún más claro, Sí, por favor. las características de la familia funcional versus la disfuncional. Perfecto. La familia disfuncional no hablan de las cosas, Ya, no enfrentan conflictos. La familia disfuncional hay una represión de los sentimientos y las emociones, o sea, no expresa las emociones. wow. Las expectativas de vida personal de cada integrante de la familia están indefinidas, no saben lo que quieren en el fondo. Perfecto. Relaciones viciadas, que puede entrar acá el consumo problemático, Ya, manipulación y control generalmente que se da de los padres hacia los hijos, ya, sistema caótico de valores, no se sabe cuáles son los valores dentro de este contexto familiar, actitudes rígidas por parte de los padres, ya, tradiciones inamovibles, por ejemplo, creencias, ya, perfecto. Perfecto. atmósfera desagradable, por ejemplo, constante pelea, discusiones, gritos. Que llegar a la casa es un dolor de cabeza porque tú sabías lo que va. De hecho, hay relaciones muy hostiles dentro de los contextos familiares. Hay padres o madres que tratan a sus hijos con insolencias. Sí, Eso es una atmósfera desagradable para un niño. sí, sí. Hay enfermedades frecuentes también. Ya, Hay relaciones dependientes también. Y hay envidia y desconfianza también. wow. Y en la Entonces, si se dan cuenta, esto de la familia disfuncional es común dentro de las familias existentes en Chile. es que yo creo que el 90% caemos en eso. Porque de una u otra forma, algunas cosas, bueno, si no es una constante, obvio eh, que no están así, pero yo creo que muchas familias, lamentablemente, eh, la mayoría creo que vive esa situación. Sí, Más yo creo en una situación económica baja, porque tampoco tiene los espacios que necesita cada integrante de la familia. ¿O me equivoco? es- y lo otro igual que hay que mencionar es la presencia del machismo. Es Eso una sociedad machista esta. Entonces, cada vez estamos tratando de que no sea así, pero todavía lo es. Entonces, lidiar con eso, el que de repente padres, generalmente varones, que le dicen a sus hijos, varones también, que los niños no lloran, sí, sí, sí. Y lo que que es muy más, común. ¿sabes qué? En ese sentido, yo felicito a muchas familias nuevas, la juventud, las familias jóvenes como que ya están cambiándole el chip en ese sentido a los cabros, y me gusta. Eh, el mismo ver que los papás se involucran un poco más, ¿no es cierto? Que antes tú no veías a los papás paseando con su cabro chico en bicicleta o trotando, que lo encuentro fabuloso, porque creo que los niños, esa imagen nunca se les va a borrar y ellos van a tratar de replicarla, ¿no es cierto?, cuando ellos sean papás. Ya sea con la misma mujer o con la familia que hayan formado, la primera, la segunda, la tercera, no importa, pero te quedan esas cosas que te sirven como valores. Y eso lo encuentro bueno. Ahora, ¿cuánto nos vamos a demorar en normalizarnos como familia, que seamos funcionales, sea la familia que sea? Yo creo que unas 3, 4 generaciones más. Sí, claro. Yo En creo el que fondo lo que necesitamos es la presencia de conciencia, de que haya conciencia de que dentro de una familia hay conflicto, dentro de todas las familias chilenas y de todo el mundo hay conflicto, es parte de la vida, ¿cierto? Pero el tema va a estar en cómo esta familia va a enfrentar el conflicto que viven, porque de hecho se da mucho en familias económicamente muy estables, que es muy escondido lo que sucede ahí, y eso es pero peor. también hay, Y pero mucho. también hay. Y mucho abuso, ¿ah? Mucho abuso, más de lo que la gente cree, porque socialmente se ven regios, te ven de todo, pero para atrás cierran la puerta de la casa y es una olla de grillos que te mueres. Exactamente. Y también de alto problema también con el problema
o sea, de consumo problemático, ya sea de Sí, alcohol o de drogas. También. eso es, y también a veces incluso, yo creo que lo hemos visto hoy día mucho más porque todo se destapa con todo esto, los teléfonos, ¿no es cierto? De maltrato entre la pareja o de padre e hijo que aparentemente hace a la familia feliz y no es tal. Por esa razón es Mm. que con esto quedamos clarísimos de que la familia disfuncional no solamente se da en familias socialmente Económicamente baja ni nada vulnerables así. Sí. o sectores rurales, se puede dar en cualquier contexto familiar independiente del estatus social o económico. Ahora, ¿cómo para reducir un poco? ¿Cómo crees tú que podemos mejorar esto? ¿Con educación tú crees que en los colegios debería de haber como un ramo que te enseñen a... Porque ya religión suponte ya no existe, porque ahora te dicen religión lo Es pones como optativo. ramo, pero le llaman convivencia, no sé cuánto, ¿no es cierto? Pero creo que nos ataca mucho el aprender, el ser empático. Yo creo que muchos de los problemas que nosotros podríamos resolver como sociedad es ser empático. Porque si aprendemos a ser empáticos, ¿no es cierto? Ponerme en el lugar del otro desde chico, eso se te queda como en el ADN y después como grande también vas a poder resolver los problemas de vida de mejor forma, creo yo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto, es así. De hecho, los hijos van a ser el claro ejemplo de sus padres. La forma en cómo van a resolver sus conflictos o los obstáculos que puedan aparecer en la vida de este niño o niña en algún momento en su edad adulta, van a ser acorde a lo que le enseñaron sus padres. Es No, importante. y aquí no hablo solamente de valores, porque No, muchas no, veces la no. gente habla solo de valores, hablo de lo que es educación, educación mental. ¿Qué educación mental yo le voy a dar a mi hijo, a mi hija? Algo tan simple como que las personas a veces no saben lo que sienten. Sí. Porque no lo expresan. El que decir si te quiere o algo así, es verdad. No, ya los míos están sonados, Hay están personas que aún perdidos. sienten vergüenza por llorar Sí, sí, es verdad. Sí. Fíjate y que que se disculpan cuando lloran y que se disculpan y piden perdón porque están llorando. sí, no tiene por qué. No, sí, es Y eso verdad. habla de que estamos en una sociedad en que en el fondo estamos catalogando por cosas buenas y cosas malas, cuando todos lloramos, todos hemos sufrido en algún momento o lo Es hemos que pasado mal en algún llorar momento. es signo de debilidad, supuestamente. Sí, sí, sí. En esta sociedad sí. Claro, si tú lloras eres débil. Yo te digo, yo siempre digo a la gente, y si me ves llorar, a mí me cuesta llorar, la verdad que lo reconozco. ¿Sabes lo que me hace sacar pero las lágrimas? Sí, la rabia y la impotencia cuando veo cosas así que me entiendes. ¡Ay! Ahí me corren las lágrimas, más que por una pena, más, ¿me entiendes tú? Pero a mí me pasa, Impotencia. claro, esa impotencia, y como somatizamos todo, ahí ahí fíjate, termino, es más fácil que yo llore por la impotencia ese de no poder ayudar, o que esas rabias contenidas de repente de situaciones que te pasan, ahí Mm. me sacáis rápidamente las lágrimas. No así por una pena, una angustia, una pérdida, me cuesta mucho más. No sé, la trabajo de otra forma, pero hay otra gente que no sabe cómo trabajarla. Pero si más encima no quieren llorar, aunque sea una pena, que sucede mucho, y como dices Mm. tú, que le dicen, el niño no llora. O padres que de repente retan a veces públicamente a sus Ay, hijos o castigan a sí, sus hijos públicamente, le dicen no lloren, que no sí, llores, no tienes que llorar. exactamente. No. Entonces, Ay, ahí no le están enseñando, o sea, ¿qué pasa ahí con la conciencia en cuanto a la emoción? mm. Le Ahora es están muy enseñando que en el distinto, fondo llorar está mal. claro, ahora es muy distinto cuando tú también como papá reconoces cuando el niño saca esa lágrima de cocodrilo para manipular, porque eso también hay que saber reconocerlo, ¿no es cierto? Cuando dice, oye, ¿por qué estás llorando? ¡Ih! Y tú sabes que están forzando y tratando de sacar la lágrima que les cae, ¿no es cierto? Que eso es otra cosa, eso ya es harina de otro costal, pero que la gente no confunda. ¿No es cierto? Cuando uno dice, ya, oye, Claro. si no tienes por qué estar llorando, porque no le has hecho nada, y tú sabes que es una pataleta que tiene el cabrón chico, que es otra cosa. Lo que hablamos en algún momento, que esa es la funcionalidad del niño para poder comunicarse. Sí, justamente. Así que ese es como se llama bien, bien interesante. Paulina, creo que tenemos para rato, yo creo que vamos a volver a tocar este tema de las familias disfuncionales, Sí, ¿no es cierto? Porque da para mucho, para ir después analizando, vamos a ir, no sé si te parece que podríamos a la gente le interesar, irlo por núcleo, por familia, analizarlo a los pros y los contras, ¿te parece?
Sí, por supuesto, Para que sí. invitemos a la gente que nos siga visitando, porque tus consejos son muy importantes, estos comentarios, hicimos una pincelada del tipo de familias que hay, que no es solamente la hetero que estamos acostumbrados, y disfuncional no es que estén separados, sino que son otros los factores, y hay que acostumbrarse a estos cambios, que cuesta, Mm. pero están, y Y no que, podemos negarlos. y que lo más importante dentro del contexto de una familia disfuncional se puede mejorar, De todas siempre y maneras, cuando, hay voluntad, siempre y cuando los integrantes de esta familia lo quieran. de todas maneras. Paulina, entonces nos estamos viendo la próxima semana y nos ponemos de acuerdo. Por último, desglosemos una de estas familias que ¿Ya? nosotros sabemos que es más común, ¿no es cierto? Y la vamos analizando para que la gente, digamos, incluso que aprovechen de escribir preguntas mientras tanto. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto, sí, me parece la idea. Nos estamos viendo Muy entonces. bien, Muchas chao. gracias siempre con nuestra querida Paulina Fuentes, ¿no es cierto? Nuestra querida psicóloga que está acompañándonos semana a semana. Esta semana fueron los tipos de familia y lo invitamos con la otra semana un tipo especial de familia que ya la vamos a comunicar. ¡Chao, chao! Chao.